Buenas tardes amigos, volvimos, argumentos, gracias a todos los que hasta ahora están en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Mercedes Malavé nos continúa acompañando para seguir analizando, ¿no?, este panorama actual en nuestro país, las relaciones con Estados Unidos, además pues el tema de la apertura de las embajadas, las relaciones diplomáticas. También es otro de los asuntos que están allí en pleno desarrollo, la discusión en paralelo en la Asamblea Nacional de estas leyes para favorecer la inversión extranjera y la expectativa de la población venezolana. ¿Cómo es estos recursos que van a ingresar a nuestro país? Que por un lado Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, decía, van a haber dos fondos soberanos, uno dedicado al tema social, que ya entraba el tema de los hospitales, y el tema del salario, que evidentemente es una de las grandes preguntas que tienen nuestros seguidores, nuestros usuarios, nos escriben por redes sociales. ¿Qué significa que ingresen estos montos que han sido anunciados a nuestro país a través de ese intercambio de petróleo con Estados Unidos? ¿Cuándo este ingreso va a significar la mejora del poder adquisitivo sin que haya inflación? Es decir, que esto de verdad pueda significar una verdadera mejora del poder adquisitivo del venezolano. Sí, cuando hablamos del dinero que entra, ¿verdad? Así a primera vista uno ve como dos grandes partidas, ¿no? Partidas de gasto de dinero, ¿no? Uno destinado a la inversión, a la estabilidad monetaria, bueno, a construir un sistema económico seguro, sostenible, que no sea tan inestable. Y otra partida es el gasto, ¿no? O sea, gasto en pensiones, gasto que no tiene, no se regresa, ¿no? Sino que el Estado tiene unas obligaciones Claro. de gasto que están previstas en la Constitución, pero cuando hablamos del salario, estamos hablando más bien de la inversión, porque el salario no lo paga el Estado. El salario lo tienen que pagar pues las personas que emplean gente, sobre todo el sector privado. Los empleados públicos, hemos visto, ¿no?, como en épocas de bonanza pues ganan un dineral, pero cuando el Estado es pobre, entonces trabajan 3 días a la semana, tienen que buscar otro tipo de trabajo, tienen que meterse a emprendedores, etcétera, ¿no? O sea que nadie puede esperar, digamos, que trabajar para el sector público como si eso fuera la gran oportunidad, ¿no? Porque en realidad la gran oportunidad la tiene quien se forma, quien se educa, quien ofrece oportunidades, capacidades de trabajo, etcétera, ¿no? Y puede ir a conseguir un mejor trabajo, algunos ascienden en su trabajo, otros forman empresas o emprendimientos. El salario, ¿no?, es cuestión de cuánto el país es capaz de producir y para eso necesita trabajadores, ¿no? Por lo tanto, a la pregunta de cuánto va a aumentar el salario o cuándo puede aumentar el salario, pues uno lo ve como al final de una serie de procesos económicos que favorecen la inversión, que favorecen la producción en el país, etcétera, y que eventualmente va a generar empleos y los empleos van a tener buenos salarios, ¿no? No es una receta mágica, no es de un día para otro, no es el resultado inmediato de que entraron más recursos, entonces aumenta el salario. No, es como un embarazo, ¿no? O sea, hay que esperar que Todo ese tiene un dinero proceso. sí se gestione en empresas que empleen, etcétera, ¿no? Yo creo que los venezolanos estamos súper conscientes de eso, sobre todo por las últimas cosas que hemos vivido. Hoy en día la gente entiende pero con más madurez estos temas, pero también uno entiende la urgencia, ¿no? O sea, la urgencia porque no da, o sea, el costo de la vida es muy alto, los precios en dólares pareciera que se elevaron y ahora no van a volver a bajar por el tema de la devaluación y del cambio monetario, etcétera. Sin embargo, esas cosas se van a ir autorregulando. No es que la regule el Estado con leyes y decretos, se autorregulan por las mismas leyes del mercado, que son como infalibles, ¿no? Que siempre van a darse. No son leyes inventadas, son leyes que son consecuencias del intercambio económico de los seres humanos y que no son así, pues se comporta así el ser humano frente al intercambio de bienes y servicios, ¿no? Las inversiones. Entonces hay unas leyes que se debaten en la Asamblea Nacional y hay una ley de hidrocarburos y hay una serie de leyes, y se van a cumplir. ¿Quién las hace cumplir? ¿Cómo las hacemos cumplir?
Y entonces ahí vienen las cosas que uno ha visto, ¿no? Las intervenciones o las declaraciones de algunas grandes empresas transnacionales que dicen, ajá, ¿y las garantías? Porque, muy bien, el presidente Trump nos está invitando a invertir en ese país, pero nosotros ya hemos invertido, nos ha ido regular, aquí ha habido procesos de apertura, de nacionalización, y cuando son los procesos de nacionalización, váyanse, ¿no? Pero nuestras inversiones, váyanse, que ahora somos nosotros. No es solamente un problema del último gobierno del siglo XXI, es un problema más anterior a este gobierno, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues el tema del Estado de Derecho y de vivir y hacer cumplir un marco legal que sea sostenible es el gran desafío que hasta ahora, bueno, no lo hemos cumplido, no lo hemos vivido así, ha habido avances y retrocesos, ¿no? Entonces, el Estado de Derecho que hablábamos al principio del programa, esa seriedad en el manejo de los recursos, que es indispensable para que los ingresos del petróleo se conviertan en hospitales, también ese Estado de Derecho, o un Estado recto, derecho, no torcido, no amañado, no arbitrario, es fundamental también para que haya inversiones. Claro. Y esa confianza yo creo que solo la genera el tiempo, ¿no? La seriedad y la sostenibilidad en el tiempo. Por eso creo que el inmediatismo, el cambio ya, digamos, esa mentalidad revolucionaria de cambiarlo todo, de empezar todo de cero, no es la mejor amiga de estos procesos, sino más bien cosas que demuestren sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Es lo que va a hacer que se recupere la confianza en el país. Y es lo que hemos hablado años anteriores, quizá en otros escenarios, de que esas recetas mágicas fáciles de un cambio inmediato, hay gente que espera, bueno, con un cambio de gobierno cambia todo, o bueno, vías mágicas y fáciles que ya se sabe que nos llevan a el camino que se quiere para la reconstrucción de Venezuela y que todo debe pasar por diferentes etapas, o hemos visto periodos o procesos de transiciones, incluso transiciones políticas en otros países del continente, y cómo eso se desarrolla además en el marco pues, del respeto, de un proceso de entendimiento, de gran diálogo nacional, de escuchar a los diferentes sectores, de reconciliación, igual de búsqueda de justicia, pero sobre todo de paz para que pueda garantizarse esa estabilidad política que permita que se pueda garantizar una seguridad jurídica, que los inversionistas quieran, se vean atraídos, ¿no? Que vean que la situación de estabilidad es para largo plazo, pero todo eso requiere una serie de condiciones. Pero mientras los venezolanos estemos dentro de esos puntos polarizados del blanco-negro, el todo-nada o la eliminación del otro, pues no podemos avanzar, y es algo que a veces pareciera obvio, pero no es así para muchos sectores. Es como no es la eliminación del otro y nosotros somos los que vamos a garantizar esto o no. Y todavía sigue ese pensar en algunos sectores. Sí, yo a veces veo comentarios en las redes sociales o personas que me reclaman, ¿no? ¿Por qué no dices esto así o por qué no lo dices más, con más rotundidad, con más franqueza, con más... Y yo me pregunto, bueno, pero si esta persona tuviera que ir a sacar un documento en la notaría, ¿le hablaría así al notario? Y si esta persona tuviera que ir a sacarse la cédula, el pasaporte, o a poner una denuncia, o a iniciar un procedimiento administrativo o una demanda en la fiscalía, ¿le hablaría así al fiscal, al registrador, al director del SAIME? Seguramente no. ¿Y por qué nos piden a nosotros que hablemos así a quien es el dueño de las notarías, del SAIME, de la fiscalía? O sea, quienes manejan el poder nacional es mucho más que un notario, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos a dirigir hacia ellos si son los que tienen el poder, ¿no? Entonces, aquí lo importante es conseguir lo que el país necesita, ¿no? Y a veces pareciera que lo importante es conseguir, no sé, el insulto, la rivalidad, ganar la pelea, o simplemente conseguir el aplauso o el reconocimiento, o que te digan qué valiente eres, ¿no? Pero no estamos en política para eso, ¿no? O sea, hay países que funcionan muy bien y los políticos son desconocidos, o sea, porque es que no generan show, ¿no? No generan espectáculos. Y los países funcionan a la perfección y nadie sabe, bueno, cómo son los debates del Congreso, o cómo, porque simplemente las cosas se dan en un recinto y se resuelven allí. Eso es síntoma
eso es señal de desarrollo. Y lo otro es señal como de infantilismo, ¿no? O sea, de no entender todavía cuál es la función pública y cómo se debe ejercer, ¿no? Bueno, todo eso es fundamental para que la gente tenga calidad de vida, que es al final lo que estamos discutiendo de cómo lograrlo, ¿no? Que es el verdadero rol del político y de la política, que es poner al ciudadano, el bienestar común, el del venezolano por encima de todo esto, pero a veces parece que se privilegia el ego de algunos, lo que tú decías, la necesidad de likes, de comentarios positivos, de aplausos, de mostrarse como el gran valiente, cuando a veces ese tipo de acciones, bueno, a veces no han llevado No a sirven nada, para nada. pero Eso. lamentablemente se ha vuelto como una moda, ¿no? El Sí. show, los showceros. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con más de argumentos. Seguiremos escuchando a Mercedes Balabé, dirigente política, también comunicadora social. Pues bueno, ha venido haciendo un análisis de la situación política, económica y social para nuestro país. Y usted también puede escribirle sus preguntas en nuestras cuentas en redes sociales. Ya volvemos.